pecado hablando naturalmente, pero nace la persona con el pecado de Adán, el pecado original. Aunque el papá y la mamá, mis hijos, ninguno de ellos nació en pecado. Nos casamos antes. ¿Ve? Entonces ellos no nacieron en pecado, solo el pecado original, ¿verdad? Solo el pecado original de parte de Adán. Pero imagínense, los que nacen en pecado, fornicación, adulterio, traen el pecado original más el pecado con el cual fueron concebidos. Esos sí están bien fregados, pero cuando ya llegan a Cristo, todo eso es borrado. Así que no se debe de preocuparse usted, ¿verdad?, que salió embarazada una niña y que dice nos vamos a casar. Eso no borra el pecado que cometieron. Ya fue engendrado ese niño en el pecado, y ese niño nace en el aspecto de fornicación cuando fue engendrado, aunque los papás antes de que él nazca se casen, él siempre nació en pecado porque así fue engendrado. Así que todo aquel que peca y que sale embarazada una muchacha, no me voy a casar, y cree que con casarse va a borrar el pecado que cometió. No se borra. Ese niño nacerá en el engendramiento de fornicación que hicieron los padres. Entonces, esos niños, ellos tienen que reconocer ese pecado y confesarlo. Los papás dicen al niño, mira, si nosotros te engendramos en pecado, no nos habíamos casado. Veis, algunos, los papás se casan y nos cambian el apellido y nos dan el de papá y ya del de segundo, que es el de mamá. Pero ya cuando nosotros estamos casados, nos friega eso, ¿ves? Nos friega eso, la condición de nosotros. ¿Por qué? Pasamos un buen tiempo con mi esposa, que me pusieron a mí Araujo, pero mi esposa siempre quedó de Campo, como yo era Campo en esa época que nos casamos. Sarita de Campo, Roberto Araujo. Y ellos nos quedaban viendo algo raro, y bueno, y ella es esposa de alguien más, decía. ¿Por qué? ¿Y cómo es eso, hermano? Explíquenos. Que usted es Araujo, pero ella dice que es de Campo. ¿Cómo es eso? Ella les comenzaba a explicar yo la fregazón que me hicieron mis papás cuando se casaron, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Tuvimos que hacer un juicio de identidad con ella para que ya ella pudiera ser de Araujo. ¿Ve? Es algo bien tremendo. Y tenemos a un hijo que no es Araujo. Imagínense. Él es Campos, porque nació con el apellido. Dos nacieron Campos y ya uno ya nació Araujo. Pero como hubo la hembra que no tenía problemas en nada para poder arreglarle los papeles antes que ella se casara, lo pudimos hacer. Se arreglaron los papeles y se puso Araujo ella. Pero ya el primero, ese sí se quedó así, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que hacer un gran montón de papeles terribles. Primero comenzar con el matrimonio, después seguir con las hijas,
Después seguir con los papeles de la empresa que tiene. Ay, o sea que era una. Entonces ellos dijeron, no, nos quedamos así, dijo, ¿verdad? El muchacho. Nos quedamos así, campo, es bonito campo, dice. Y sí es bonito, a mí me gusta. Bastante, sí. Hermanos, entonces, ¿por qué nuestros papás nos engendraron en pecado? Hasta ya siendo mayores y todo, ya hace lo más que hace, bueno, la edad de Dani, ¿verdad? Dani ya nació siendo ya Araujo normalmente. Entonces, unos 2 años antes de que se engendrara a Dani, yo ya era Araujo, pero ella seguía siendo de campo. Así es que un problema. Ahora, el pecado que se comete, sea adulterio o de fornicación, y alguien es engendrado de esa forma, aunque la persona se case, se divorcie y se vuelve a casar, no arregla eso. Ya nació en pecado. Hasta que llega a Cristo, hasta entonces se arregla eso, ¿verdad? Que presentamos al niño y la niña, eso no le quita que haya nacido en fornicación ni que haya nacido en adulterio. Ella en su naturaleza trae ese pecado, que fue engendrado en fornicación o que fue engendrado en adulterio. Así que así le pasó a David. Pero ese hombre fue un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. Ahora, nacer, pasar de muerte a vida, eso debe de estar en la vida de nosotros, sentir que hemos pasado de la muerte a la vida. Pero el grave problema es de muchos cristianos que no se han dado cuenta que han pasado de muerte a vida y que ahora están en vida, pero ellos siguen actuando en muerte. Siguen actuando en muerte. El que ya pasó de estar muerto pasa a tener vida. ¿Y qué vida pasa a tener? La vida de Cristo. La vida de Cristo. Pasa a tener la vida de Cristo, pero los cristianos siguen actuando como que estuvieran muertos, actuando en su carácter feo que tuvo antes de ser cristiano, actuando en condiciones carnales como que no ha pasado de estar muerto a la vida de Cristo. Sale a relucir en las vidas de nosotros lo que somos. Amados hermanos, todos los que estamos aquí debemos de colaborar en el aspecto de que usted ya no está muerto, usted está vivo. Viene una persona por primera vez y si no hay lugar, usted déle el asiento para que ahí se siente, en lugar de que usted se pueda molestar porque se sentó la persona donde usted se sienta.